Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Mi nombre es Luciano Damario. Como sentirán, soy argentino. Vivo poco más de 11 años aquí en Madrid, aunque también me estuve moviendo y me voy a seguir moviendo, porque en agosto me vuelvo a ir a Argentina y a Brasil. Entonces, bueno, la historia de lo que les voy a hablar es de astrobioconexión, que es la terapia que estoy desarrollando en el último tiempo, en los últimos año y medio, más o menos. La astrobioconexión empezó de una manera muy causal, se podría decir. Empezó con mi proceso de despertar. Esto fue hace 15 años, que empezó de una manera... No, a los 15 años, a mis 15 años. No hace 15 años, a mis 15 años. Que empezó debido a un evento del destino, que se dice, que le dicen algunos, a la muerte de mi padre, ¿no? Entonces, este evento del destino lo que hizo fue que yo heredase, si se quiere ver de alguna manera, ciertos programas. Ahora van a ver por qué les hablo en estos términos, ¿no? Porque la astrobioconexión habla un poco de esto, ¿no? Heredase ciertos programas de mi padre y dentro de esos programas heredé unos cuantos libros de psicología, de Jung, de Freud, de astrología, de meditación, de control mental, de numerología y así, ¿no? Entonces ahí fue cómo empezó mi camino en este mundo. Llevo 20 años desarrollando la astrobioconexión, pero por separado, hasta que hace un año y medio vi un poco lo que estaba manejando y se creó esta sinergia que es la astrobioconexión. O sea, la astrobioconexión nace hace año y medio. Entonces, ¿cuáles son las patas de la astrobioconexión? Como su nombre lo indica, astrología. Vale, la astrología que utilizo es la astrología racional, es la astrología que viajó, así como viajaron otras cosas. A fines del 1940 viajó la astrología racional debido a todo lo que estaba pasando aquí en Europa, viajó hacia Argentina. También viajaron judíos, también viajaron italianos, españoles, nazis, y también viajó la astrología racional, que es la astrología más empírica, si se quiere ver de alguna manera. Esta astrología estudia más bien desde un punto de vista psicológico a la persona. Luego está la astrología médica, que lo que hace es estudiar a través de los astros el cuerpo humano. Nosotros somos un microcosmos dentro de un macrocosmos, ¿vale? Somos una gotita en un océano gigante. La otra pata es la numerología. Y dentro de la numerología, la original, que se puede decir, la pitagórica. Perdón por la letra, se mueve la pizarra y encima mi letra no es muy allá que digamos, pues soy zurdo. Entonces, la numerología lo que hace es estudiar a la persona a través de los números. Cada uno de nosotros somos una vibración. Tenemos un nombre, tenemos una fecha de nacimiento. Entonces ese nombre y esa fecha de nacimiento hacen que nosotros vibremos de una determinada manera. En realidad todo en el universo es vibración. Y la numerología viene un poco a comprobar esto, ¿vale? La otra pata es la psicogenealogía, que está muy de moda ahora.
La psicogenealogía, el término psicogenealogía lo creó un chileno llamado Alejandro Jodorowsky. No sé si les suena a muchos aquí o a pocos. Entonces ahora Jodorowsky, un poco riéndose de todos los que prosiguieron a él con ese nombre, le volvió a cambiar el nombre y le puso metagenealogía, ¿no? Entonces la psicogenealogía lo que estudia es nuestro árbol genealógico, nuestras herencias genealógicas, qué es lo que hay ahí, ¿no? Entonces es increíble cómo nosotros, ahora en un ratito voy a explicar cómo nuestro campo energético, nuestro cerebro, como quieran llamarlo, cómo funciona, ¿no? Entonces a través de la psicogenealogía podemos ver cómo venimos arrastrando distintos programas, ¿vale?, de nuestro árbol. Y la otra pata es la nueva medicina germánica. El doctor Hammer. Sí. Del doctor Hammer. Este señor descubrió que el cuerpo se manifiesta. Y se manifiesta para que nosotros podamos quitar programas que hay en nuestro inconsciente, debido a situaciones que nos hayan pasado en la vida, ¿vale? Entonces, un poco lo que él tiene es la nueva medicina germánica. Lo que pasa es que no me quiero extender mucho ahí porque es la parte más dentro de la astrobioconexión es la parte más pesadita, ¿no? Bueno, la astrología también tiene mucho estudio, pero que básicamente él tiene 5 leyes y los invito al que quiera ponerse a leer un poquito de nueva medicina germánica, es muy interesante. Entonces, estas son las patas principales de la astrobioconexión. Entonces, ahora voy a pasar a explicarles un poco cómo estamos constituidos estos seres humanos, estos seres que dentro, como dicen los brasileros, agentes, ¿no? La gente, nosotros. Entonces, nosotros tenemos un cerebro que tiene una parte consciente y una parte inconsciente. Entonces, la parte inconsciente, aquí tenemos varias cosas que nos someten a tomar decisiones. Entonces, en esas varias cosas tenemos vidas pasadas. Yo creo en la reencarnación y como hago regresiones, lo compruebo en carne propia porque me sometí a regresiones y lo compruebo con los clientes que atiendo, ¿vale? Entonces, en ese inconsciente tenemos vidas pasadas, tenemos cargas genealógicas, psicogenealógicas, traumas de nuestro nacimiento y nuestro parto, y traumas de esta vida actual. Según varios especialistas de esto que estoy comentando, el consciente y el inconsciente, tomamos decisiones en un 95% de manera inconsciente. Solo un 5% es consciente. Yo podría decir que es un poquito más, quizás. Comprobándolo a través de la astrobioconexión, puedo decir que las decisiones que tomamos es en un 98% de manera inconsciente, debido a todas estas cargas que arrastramos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta que tengan para aclarar? ¿Algún punto?
Claro, todas esas programaciones se pueden quitar con medicina cuántica, con la técnica... Con muchísimas cosas. Del 120, Sí. de muchas dimensiones. Sí. Todo eso se puede quitar. Con Reiki, ¿Preguntas? bueno, con Reiki era más fácil. Sí. O sea, tardaba más. Solo una cosa, que yo lo único sé que hay un montón de técnicas, manejo varias, pero lo que quiero es si hay alguna pregunta. ¿Cómo se pueden quitar esas? Bueno, eso lo voy a contestar un poquito más tarde. ¿Vale? Entonces, había un maestro del siglo pasado llamado Gurdjieff, que él hablaba de... Este señor era como un Sócrates armenio, ¿no? George Gurdjieff. Él hablaba de seres tricerebrados. Nosotros somos seres tricerebrados, según el concepto de él, ¿no? ¿Por qué somos seres tricerebrados? Porque tenemos una división cerebral. Tenemos un cerebro reptiliano que tiene que ver con el instinto primitivo, con nuestros instintos primitivos. ¿A qué me refiero con instintos primitivos? Tengo hambre, busco comida. Tengo frío, busco abrigarme. Tengo calor, le pido al chico que encienda el aire acondicionado porque nos estábamos achicharrando. Entonces, a eso me refiero con los instintos primitivos. Luego tenemos una parte que es el cerebro emocional, que es el cerebro mamífero, ¿vale? En este cerebro mamífero lo que tenemos es ya una parte más de desear, de tener la necesidad de formar una pareja, tener hijos, estar en una comunidad de gente amiga, ¿ok? Eso es las distintas diferencias que hay entre uno y otro y están marcadas en nuestra cabeza. Y luego tenemos lo que nos hace Homo sapiens sapiens, lo que la ciencia está llamando ahora mismo Homo sapiens sapiens. Esto es el neocórtex o prefrontal, que es la parte más delantera. Entonces, en esta parte es la parte más intelectual, la parte más racional. Annie Marquier, que es otra señora, también científica, matemática y que está muy dedicada también a este estudio, que se pueden descargar un libro de ella que es muy interesante, que es El Maestro del Corazón, que habla un poco de lo que les estoy comentando ahora mismo. Entonces, esta señora de lo que habla es también de lo que comenta Gurdjieff, pero debido al descubrimiento que hay de las neuronas que hay de salida del corazón hacia el cerebro, ella comenta de la coherencia, ¿no?, que tenemos nosotros y agrega otro personaje que es el maestro del corazón, ¿no? Nosotros a nivel espiritual podríamos verlo de la siguiente manera, a nivel espiritual de antaño, porque lo espiritual va un poquito más por delante de la ciencia. La ciencia, hasta que no lo comprueba científicamente todo en detalle, no se mueve de ahí. Entonces, a nivel espiritual nosotros podemos hablar de un cuerpo físico. Este cuerpo físico tiene conexión con el cerebro reptiliano que comentaba antes. Luego, un cuerpo emocional, que esto ya está descubierto por medio de fotografía Kirlian, si sintieron hablar. Hay distintas máquinas que lo que hacen es medir ese campo energético, ese campo electromagnético. Entonces, en ese campo electromagnético, la ciencia dice que de momento hay manifestaciones, pero no diferencia entre una cosa y otra y que tienen conexión con nuestro cerebro. Entonces, el campo emocional, que tiene que ver con el cerebro emocional, y el prefrontal, o la parte mental, que tiene que ver con el cuerpo mental. Luego hay más cuerpos. Entonces tenemos el cuerpo causal o alma, que este es el que conecta con, según Annie Marquier, con el corazón, con las 55.000 neuronas que se descubrieron que hay de salida desde el corazón hacia el cerebro. Y luego tenemos
Aquí ya me pongo en términos espirituales. Tenemos el cuerpo espiritual, ¿no? El cuerpo búdico que dice el budismo. En este cuerpo esto, relacionándolo con los chakras, tiene relación directa con el quinto chakra, ¿no? Con el chakra de la garganta. Luego tenemos un poquito más el sexto cuerpo, que es el cuerpo cósmico. Entonces, en este cuerpo se habla del todo. Cuando uno llega a ese tono, como quien diría, está casi iluminado. Y por último tenemos el séptimo cuerpo, que es el nirvánico, de lo que hablaba Buda, el cuerpo nirvánico. Entonces, Gurdjieff hacía una comparativa. El libro que habla de esto se llama Relatos de Belcebú a su nieto, por si quieren apuntarlo. Entonces, lo que dice Gurdjieff es que nosotros somos como una carroza. Esta carroza tiene una estructura física, esa estructura física es nuestro cuerpo, luego tiene unos caballos que arrastran esa estructura física, que es el cuerpo emocional. La palabra emoción viene de acción, emo viene de sangre, entonces lo que nos motiva a accionar. Y luego tenemos lo que es el conductor de esos caballos, que es la parte mental. Y Gurdjieff dice que a nosotros nos falta, a la mayoría de los seres humanos, nos falta la conciencia. El señor que está dentro de la carroza, el que le dice al que lleva al caballo, que le dice, tú ve por ahí o mejor por ahí. Entonces, a esto yo le sumaría, porque hay más cuerpos, ¿no? Me pasa que no todo el mundo puede llegar a ellos, o llega de manera esporádica debido a meditaciones o contacto con plantas sagradas. Entonces en una meditación que hice yo, vi esa carroza con alas, ¿no? Entonces quizás ese sea el cuerpo espiritual y alguno más de por ahí arriba. ¿Qué quiero decir con esto? Todo esto lo cuento, ¿por qué? Porque la astrobioconexión trabaja en todos esos planos, no en todos, pero sí en los 4 primeros seguro, ¿vale? ¿Por qué? Porque la astrología que aplico, que ahora voy a hablar un poquito, trabaja con vidas pasadas, que tiene que ver con el cuerpo causal, trabaja con la parte inconsciente. Un momento. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Preguntas? ¿No? Vale. Bueno, para los que tengan hambre, no se ilusionen. No estoy haciendo ninguna división de comida, ¿vale? Esto es un mapa astrológico. En este mapa astrológico hay casas o divisiones. Cada casa tiene un dominio. Ese dominio, ahora lo voy a ir explicando. Entonces, tenemos, por un lado, la casa 1 domina Aries. En la casa 2, Tauro. La casa 3, Géminis. La casa 4, Cáncer. 5, Leo. Virgo. Libra. Escorpio. Sagitario. Capricornio. Capricornio siempre es como que tengo la necesidad de escribirlo para abajo. Mi madre es Capricornio. No sé si será que me está traicionando el inconsciente o qué. Acuario. Y por último,
Piscis. Entonces, antes les comentaba que en astrología también hay un dominio con respecto a esas partes del cerebro, ¿no? Entonces tenemos distintas trinidades dentro de la astrología. Hay 4 trinidades. Está la trinidad de fuego, que es Aries, Leo y Sagitario. Está la trinidad de tierra, que es Tauro, Virgo y Capricornio. La trinidad de aire, que es Géminis, Libra y Acuario. Y por último la trinidad de agua, que es Cáncer, Escorpio y Piscis. Cada una de estas trinidades tiene relación con cada una de esas partes de nuestro campo energético. Y también cada una de las casas que tiene relación con estos signos. Entonces, por ejemplo, tenemos que la parte de fuego tiene conexión con el corazón, supuestamente, con las vidas causales, con las vidas pasadas, con lo que es la energía del campo causal, con el alma. Esto no quiere decir que los de fuego sean más avanzados, no es así. Lo que quiere decir es que hay ahí una información que tiene que ver con trabajar de determinada manera. ¿Vale? Luego tenemos los de tierra, que tienen conexión con el cerebro reptiliano, el cerebro primitivo. Luego los signos de agua, que tienen que ver con la parte emocional, o sea, tenemos a Cáncer, Escorpio y Piscis, que tocan lo que es la zona emocional. Y por último tenemos a los de aire, que es la parte más mental. ¿Ok? Géminis, Acuario y Libra. Esto a nivel físico también en astrología médica tiene una connotación. ¿Ok? La connotación es que cada una de estas zonas representa una zona, y a la vez cada planeta que rige esas zonas, esas constelaciones, representan también un determinado órgano. Yo no me voy a extender mucho, pero más o menos voy a comentar un poquito así por encima qué representa cada cosa, ¿no? Cada constelación. Entonces, Aries representa lo que es la zona de la cabeza, toda esta zona. Luego tenemos a Tauro, que representa más esta zona de aquí, hombros, cuello, garganta y esta zona de aquí. La nariz es Escorpio. Luego tenemos la zona de Géminis. Géminis representa pulmones, más que nada. Cáncer representa pectorales, pechos en las mujeres. Y un poco también toca el estómago. Leo toca corazón. Luego tenemos a Virgo, que toca la parte intestinal. El hígado está más que nada influenciado por lo que es Júpiter, así como la tiroides y la paratiroides está influenciado por el binomio Júpiter-Saturno. Luego tenemos la zona de los riñones y las suprarrenales, que es Libra. Luego tenemos a Escorpio, que rige órganos reproductores y recto y ano. Sagitario, muslos. Saturno, rodillas. Capricornio, rodillas. Saturno, huesos, dientes. Me pasa que Saturno rige a Capricornio, ahí me traicionó el concepto. Acuario, piernas. Y Piscis, pies. ¿Vale? Un poco ese es el concepto que hay. Luego hay, obviamente, bastante más detalles con respecto a cada planeta, porque cada constelación está regido por un planeta. Entonces ahora hablamos un poco de esto. Aries está regido por Marte, Tauro está regido por Venus, Géminis lo rige Virgo, Géminis lo rige Mercurio, así como también lo rige a Virgo. Cáncer lo rige la Luna,
por eso los lunáticos de Cáncer siempre están con muchos cambios emocionales. Leo, el rey Sol, lo rige, por eso Leo es así con mucha necesidad de llamar la atención y de ser el centro de la fiesta, ¿no? Virgo, como dije antes, lo rige Mercurio. Libra, Venus, así como Tauro. Escorpio, Marte y Plutón. Sagitario, Júpiter. Capricornio, Saturno. Acuario, Urano y Saturno. Y por último, Piscis. Piscis, que lo rige Júpiter y Neptuno. Voy a dar un ejemplo de cómo trabajo con la astrobioconexión ahora. Entonces, ustedes dirán, sí, todo esto que me cuenta este chico me parece muy bien, pero ¿cómo es la terapia? ¿Cómo funciona la terapia? Yo lo que hago es que pido los datos que pido es fecha de nacimiento, hora de nacimiento, lugar de nacimiento, nombre completo. Luego pido fecha de nacimiento de padres, hermanos, hijos, si hay, abuelos y bisabuelos, si se puede conseguir. Y alguna persona, de las personas que tiene contacto con la persona que voy a hacer la astrobioconexión, alguna persona que tenga un contacto fuerte, como puede ser una pareja con la que está teniendo relación ahora, o como puede ser un socio. Entonces, con todos estos datos, levanto una carta natal, levanto una carta numerológica, un árbol genealógico, los síntomas físicos que tienen que ver con la nueva medicina germánica y la astrología médica, y con esto empiezo a trabajar. Entonces, doy un ejemplo que me estoy encontrando muy seguido, que es piedras en los riñones. Gente con cólicos nefríticos. Últimamente está habiendo muchos cólicos nefríticos. ¿Qué sucede? Si a mí me vienen con un problema de piedras en los riñones, tiene que ver con Libra, ¿vale? La casa 7, aquí. La casa 7 tiene que ver con las parejas, las asociaciones, la justicia, ¿vale? Y está regido por Venus, así como está regido también Tauro. Entonces, me van siguiendo un poco como Tauro rige la parte económica, cómo gano yo el dinero. ¿Ok? Entonces, esta persona, cuando le levanto el árbol genealógico, lo que veo es que hay una abuela que él está sanando por numerología. Entonces le pregunto que me hable de esta señora, de esta abuela. Entonces, él me comenta que esta abuela venía de muy buena familia y debido a que se enamora de una persona, de un señor que luego es el marido de ella, la familia le da la espalda, ¿vale? Debido a esto, a que se enamora de un republicano en 1930 por ahí. Entonces, debido a esto, tienen 9 hijos. El señor va a la guerra civil, lo tienen preso durante 3 años. La señora pasa hambre, penurias económicas, junto con los 9 hijos. Entonces, ¿cuál es la herencia que le deja a su nieto? La herencia que le deja es: no te enamores, no te cases, no te enamores porque tu familia te va a dar la espalda, no te cases, no tengas hijos porque vas a pasar penurias económicas. Entonces, no quiero especificar mucho, pero luego en la terapia salieron bastantes más temas con respecto a eso, porque él tenía una configuración astrológica que tocaba otros puntos, ¿no? Como la desconfianza a nivel económico y demás, ¿no? Entonces, de esa manera es como trabajo. Otra cosa que me estoy encontrando es muchas chicas con problemas en los ovarios, quistes ováricos y demás. Esto es también debido a que el mensaje en el inconsciente que hay es: no tengas hijos porque esto te va a quitar la libertad, ¿no? Los ovarios tienen que ver con el aparato reproductor, que tiene que ver con Escorpio. Entonces salen configuraciones con respecto a eso. Hay abuelas
que habrán sufrido mucho, que habrán sido que la libertad habrá sido muy coartada, y entonces el mensaje inconsciente que le dejan a sus nietas es quistes en los ovarios, y debido a los quistes ováricos, estas chicas no pueden tener familia. ¿Ok? Bueno, quiero escuchar preguntas hasta ahora, si hay. Sí, ¿cómo quitamos esas programaciones? Es la pregunta básica. Ahí vamos. Ahora sí, es el momento. Entonces, yo utilizo varias herramientas. Utilizo psicomagia, de Jodorowsky también. Utilizo hipnosis, relajación consciente. ¿Y quitar los códigos? ¿Quitar códigos también? Yo soy más, o sea, soy maestro de Reiki, Reiki Usui, Karuna, geometría sagrada, pero soy más de hacer consciente, de trabajar, de hacer un trabajo más a nivel consciente de la persona. Luego Reiki sí, utilizo, capaz que en plena sesión, si a la persona le duele lo que sea, le digo, bueno, vamos a trabajar un poquito sobre eso, y entonces también le mando energía como para que se solucione ese problema. Pero quizás eso se pueda volver a depositar, ese mismo problema se puede volver a repetir. Pues el Reiki sí es una herramienta muy positiva, pero tiene sus contras, que hasta que uno no hace consciente el problema que tiene, lo va arrastrando y arrastrando. ¿Y la psicomagia cómo es entonces? La psicomagia es por medio de actos hacer consciente lo que está en el inconsciente. Entonces, vamos al caso de este muchacho que con piedras en los riñones, ¿no? Entonces, lo que se hace es, lo que yo hago, lo que yo mando a hacer, una muñeca que representa a su abuela. Entonces, esta señora, él lo que va a hacer es meditar 5 minutos con este muñeco. Y luego va a escribir lo que siente a través de este proceso. Va a escribirle una carta de despedida. Y también va a ir, si es posible, al sitio donde está enterrada esa persona, a entregarle esa carta. Y también, si quiere entregarle otra cosa, como puede ser flores, también le puede entregar flores. Y luego con la muñeca, que sea de trapo, por favor, para los que están viendo la grabación también, que sea de trapo para que se biodegrade. Luego se puede enterrar esa muñeca y se puede colocar una planta encima para que salga, para que crezca de esa energía, se transmute, como quien diría, ¿no? Lo que son los enterramientos. Claro. Y luego utilizo otra cosa que es muy poderosa, que yo hice hace unos años también con una discípula directa de Osho, de Rajneesh, que son las meditaciones catárticas. Para limpiar. Para limpiar, porque muchas veces hay gente que viene con los programas muy a flor de piel, y entonces empiezan ahí ciertos síntomas de esquizofrenia, ¿no? Como siente que no es ella la que está tomando las decisiones, la persona, ¿no? Entonces también creo que es una grandísima herramienta lo que dejó Osho a través de las meditaciones, que también estuvo influenciado por Gurdjieff, ¿no? Gurdjieff influenció con su trabajo, entre otros maestros, a Osho. Sí. Entonces, principalmente son esas 3 técnicas que utilizo: psicomagia, hipnosis, relajación consciente y meditaciones catárticas. Sí, esas son las 3. ¿Más preguntas? ¿Qué cara de pregunta tenés? Sí, no, y es porque yo
yo sé, ¿no?, que por cosas del pasado tengo ahora unos síntomas físicos Sí. de mareos, de cervicales, de dolor corporativo. Eso es por cosas que me han ocurrido en el Bueno, pasado. ahí ya me dijiste un montón de claves. Entonces, mareos cervicales, los mareos vienen por las tensiones cervicales. ¿Qué otro síntoma tenés? Dolor en el pecho. ¿Cómo? Dolor en el pecho. Dolor en el pecho. ¿Qué más? Y luego son como bajones de energía, de pronto estoy bien, de pronto bajón de energía tremendo, es que son muy complicados, son cosas que me van, que me vienen, pitido en los oídos también. Vale. Yo te pediría que te hagas análisis para ver cómo está la tiroides y demás, el hígado y demás, cómo está funcionando. Pero a grosso modo se podría decir que las cervicales tienen que ver con Capricornio, claro, Capricornio, que es la parte profesional, eres muy perfeccionista. Luego tiene que ver con Tauro. Tauro y Capricornio son dos signos muy controladores, entonces todo lo querés mantener controlado. Sí. Y luego el problema en el pecho que tienes es delantero o trasero. A veces me duele. O sea, no es en la parte... Pero a veces también atrás. Repercute atrás. Repercute atrás. Vale. Bueno, eso tiene que ver... ¿Tienes hijos? No. ¿Quieres tenerlos? No, tampoco. ¿A nivel sentimental cómo estás? Cero. ¿Quieres tener pareja? Sí, vale. Entonces, tiene que ver con Leo. Leo rige el amor, rige los flirts. Entonces, habría que ver tu astrobioconexión, tu carta natal, tu numerología, tu psicogenealogía. Los síntomas ya hablan por sí solos, entonces es muy claro ahí por dónde irían los tiros. A nivel astrológico habría que ver casa 5, casa 2, casa 10. Si estás haciendo lo que quieres a nivel profesional, probablemente tengas ahí una dicotomía, que tu padre te está diciendo, tienes que ir por ahí, y internamente estás diciendo, no, yo quiero ir por ahí. Vale. Entonces, es un poquito las claves que tienes, son esas. ¿Vale? ¿Te vino bien entonces? ¿Acerté? Vale. ¿Más preguntas? Claro, yo antes tendía a la huida y ahora tiendo a ser sabio, que lo sé todo. Que lo sabes todo. O sea, antes sufría y huía y ahora no, ahora estoy como si fuera sabio. Bueno, buenísimo, felicidades. Eso es que estás empezando a actuar, bueno, habría que analizar más en detalle tu vida, ¿no? Pero que estás empezando a actuar desde la conciencia, desde el confiar. ¿Más preguntas? Ahí, una persona con cara de pregunta. Bien. Sí. No, estaba pensando, el hecho de no juzgar, ¿no? Es muy importante. En esta terapia, básicamente, yo lo que hago es, porque casi siempre todos arrastramos problemas arquetípicos, femenino y masculino, ¿no? Es muy importante desarrollar la compasión y el perdón, que es lo mismo. Lo que pasa es que la gente confunde compasión con pobrecito ¿no? O pobrecita esta. No, la compasión se desarrolla con los años o que nazcas sabio. La compasión se desarrolla cuando te diste las hostias que te tenías que dar, en algunos casos, y tenés la capacidad de ponerte en el sitio de tu madre o de tu padre. Y a través de esta terapia uno se da cuenta de por qué la madre actúa así o el padre actúa así. O por qué la abuela es de determinada manera. Yo les voy a contar un caso así que es mío, y lo puedo comentar abiertamente porque no hay... el 25 de abril fue el cumpleaños de mi abuela, de mi nona, que le digo yo porque es italiana, ¿no? Entonces yo la llamo por teléfono y le digo... feliz cumpleaños, nona, no sé qué, no sé cuánto. Entonces me dice, bueno, ¿cuándo venís, Luchanito? Como me dice ella, ¿no? Porque ella me sigue viendo enano, ¿no? Y yo le digo, bueno, no sé. Me dice, bueno, fíjate, yo te pago el billete, me dice.
¿Qué pasa? Que a nivel astrobioconexión yo soy doble de ella. Entonces, ella ya tiene sus años, entonces necesita contarme algo que yo tengo que saber. Según mi... Luego lo puedo contar, dentro de unos meses puedo ver cómo evoluciona esto, lo están grabando, o sea que está grabado. Sí, claro. Claro, entonces la relación es que yo estoy sanándola a ella, a través de la psicogenealogía. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ella salió de su país a los 17 años, de Italia, se fue a Argentina y yo hice lo mismo. El único nieto de 7 nietos que salió fui yo. Yo salí de Argentina, de Buenos Aires, me vine hace poco más de 11 años a España. Entonces, el que está sanando a esa parte del árbol, estoy sanando a mi nono, a mi nona, a mi padre, a mi tío. El que está sanando esa situación soy yo. Y ella es como que me tiene que aportar una información que yo tengo que saber para poder sanarla. Para que esa carga no siga para abajo. Para mis hijos, si los tengo, o para mis sobrinos. Cuando uno limpia algo del árbol, se limpia en todo el árbol. No todo lo que está a nuestro lado, o en el cosmos en general, al final no tiene que ocurre porque tiene que ocurrir. Para nuestra propia evolución. Los mayas dicen, no hay error. Todo lo que sucede es por algo, por algún motivo. Decían, ¿no? Entonces, es así. Nosotros tenemos... Lo digo sobre todo porque mucha gente se queda, digamos, obstaculizada o parada en la psicología, en cosas un poco más clásicas, ¿no? Porque todo es, entre comillas, Claro. más simple desde el punto este, ¿no? Claro, lo que sucede es, sí, lo que sucede es que cada vez se están inventando o descubriendo terapias que van más directo, ¿no? Entonces, la psicología, hay distintos niveles de psicología, ¿no? Ahora está la Gestalt, que también está haciendo un trabajo bastante rápido, pero hay terapias, como puede ser la astrobioconexión, que es como entrar más en profundidad y más rápidamente, ¿no? Entonces, la psicología de antaño yo creo que está bastante caduca. Sí. Y la psiquiatría mucho más. Y la psiquiatría hay que tener mucho cuidado con respecto a lo que se toma, porque se utilizan... Sí. Te vuelven vegetal, Sí. Pues, por ejemplo, mucha gente decía 666. Ahora hemos empezado 777, precisamente este día 7. Cuéntanos un poco de la evolución. Del portal que se abrió y demás. Yo no soy de portales, yo soy de trabajar día a día y, o sea, a nivel numerológico sí, 777, pero que soy más de dar la consigna de que cada uno trabaje sus procesos internos, porque no es cuestión de estar todo el año haciendo una cosa y de repente, no, se abre un portal y ahora nos vamos a poner a meditar y a cantar mantras. No, hay que hacerlo con una cierta constancia. Vamos a ver, volviendo al tema este de, no sé, psicología, que a lo mejor no es bueno. Lo cierto es que tú has estado aquí, por ejemplo, estos años pasados, y has visto que desde que España ganó el Campeonato Mundial de Fútbol, tal, visto cómo la gente salía a la calle, cómo la gente cantaba yo soy español, 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 que por cierto... Yo vengo de uno de los países más patriotas, imagínate si me río del patriotismo. Hay un libro del año 1940, escrito por un señor que aquí escribió por todo lo que se escribió en la época de Franco y Mar, que se llamaba Yo soy español. Estaba diciendo lo mismo que decía usted. Bueno, pero es que eso es un fenómeno que psicológicamente te dicen que la gente ha aprendido a creer en sí mismo y afirmarse en sí mismo y tal y cual de manera orgullosa. Bueno, pues esto era un ejemplo clarísimo de cómo eso... Claro, pero eso es una manera de... La llevaba a afirmarse a sí mismo de una manera tremenda, y eso es Claro. esa fuerza real. Eso es una manera de poner la fuerza afuera, en vez de ponerla adentro, y es una manera de opio, que se dice. Yo le digo al fútbol, le digo es el opio del pueblo. A mí cuando en este mundial vi solo 2 partidos. Argentina-Holanda, que me aburrí muchísimo,
y lo vi con amigos y entonces mientras tanto charlaba y demás. Y vi Argentina-Alemania, que también lo vi con amigos y con una amiga que estuvo casi 2 años en la selva, ahí en el Amazonas, que es donde voy a ir yo, y hablando de todo esto. Esta amiga está totalmente en contra de la FIFA y demás, ¿no? Entonces ahí nosotros estábamos en nuestra cueva. El fútbol es parte de algo que está dentro del sistema. Nosotros estamos manipulados por unos grupos que están en una cúpula, en una cúspide, y el resto de la gente que está por debajo está manipulada. ¿Cuál es la manera de salir de esa manipulación? Haciendo consciente los procesos. Entonces, una de las maneras de salir de esa manipulación es apagar la televisión, dejar de ver fútbol o ver poquito fútbol, así en dosis homeopáticas. O sea que si no ves televisión, de maravilla. Yo no veo la televisión no sé hace cuánto tiempo. Sí, sí. ¿Qué me ibas a preguntar? Sí, ¿cómo sabes que estás sanando parte de tu familia? ¿A través de qué información te llega eso? ¿A través de qué información? A través de los cambios que yo realizo en mí mismo. ¿Cómo sabes qué familia es o qué familia...? Eso a través de los datos que puedas conseguir se ve. En Astrobioconexión se ve. Por ejemplo, la conexión que hay entre mi nona, mi abuela y yo es que ella nació el 25 de abril y yo nací el 30 de octubre. Hay una diferencia de 6 meses, más o menos. Entonces eso, por psicogenealogía, lo que hace es que ella es doble, que se dice, por línea maestra. Yo soy doble de ella, por línea maestra. Y yo tengo una unión con mi nona, que fue mi segunda madre prácticamente. ¿Y con adoptados? Y con adoptados habría que ver el caso, porque con adoptados hay que hilar un poquito más fino, porque hay que también utilizar otras herramientas, como puede ser la kinesiología. Sí. Sí. Cuando antes decías que sentirse bien y estar bien son diferentes, has comentado que para estar bien uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, y así uno se siente bien. Pero Uno tiene que estar en coherencia, que se dice. Coherencia tiene que ver con la coherencia de vida, ¿no? Con lo que uno quiere hacer verdaderamente o con lo que uno quiere dejar, el legado que quiere dejar. Pero para mí la duda, el problema es cómo sabes qué es lo que tienes que hacer. O sea, por ejemplo, en psicomagia o en alguna de las técnicas que tú utilizas, ¿hay algún ejercicio concreto? La astrología te lo puede decir muy claramente qué es lo que tenés que hacer. La astrología. La astrología es y la numerología también, pero la astrología con mucha más claridad todavía. Porque la astrología es una ciencia. Jung decía que la psicología le debe a la astrología el estudio de tantísimos años. La frase la tengo ahí en el teléfono porque cuando la vi en el libro dije, le voy a sacar una foto, porque en realidad la astrología es la psicología de miles y miles de años. El origen de la astrología todavía no se sabe. Se habla de un tal Asura Maya, que era un astrólogo que venía de la Atlántida, que supuestamente fue Quetzalcóatl, pero no se sabe exactamente. Los sumerios hablan de que Enki y su hijo Ningir-Siddha estuvieron en la luna durante 7 años y ahí levantaron un montón de datos y descubrieron lo que es la astrología, pero es que son cosas que están ahí, así como no se sabe el origen del I Ching, pero en 1973 un premio Nobel empezó a hacer comparativas entre nuestro ADN y el I Ching. Entonces el origen del I Ching es nuestro ADN. Entonces son cosas que la ciencia se está empezando a derrumbar en muchos sitios, debido a lo que decían los locos antes. Que lo que decían los locos se está comprobando bastante. Que no estaban tan locos. ¿Qué me querías? ¿Contesté a tu pregunta? Bueno, es que no sé si cuando me contestas me estás hablando de como de una especie de objetivo general en la vida de cada uno, o respuestas más de cotidianas, de día a día, pues por ejemplo, yo tengo que tomar una decisión de una pareja, ¿no? O seguir o dejarlo.
pues eso a lo mejor no sé si me lo va a decir la astrología, o la astrología estará para cosas más elevadas. La astrología te va a dar te va a abrir el abanico como para que tú decidas, obviamente, siempre. En todos los temas. O sea, En casi todos los temas te podría decir, por no decirte todos, lo que es la astrobioconexión te puede ver, o sea, la astrología es muy avanzada, pero la astrobioconexión es como crear una sinergia mucho más potente todavía. ¿Por qué? Porque confirmas distintos puntos a través de distintas ciencias. La numerología, la astrología, la psicogenealogía, y entonces te da la capacidad de comprender situaciones, de por qué estás con fulanito, por qué te sucede tal cosa cuando fulanito se va de viaje o lo que sea. Y entonces es que a nivel, el inconsciente es impresionante la cantidad de programas que tiene ahí. Entonces el sentimiento de abandono, ¿por qué no? Porque mi padre murió cuando yo tenía 15 años y me siento abandonado, no sé, por decir algo. O... sí. Termino con ella y luego... ¿Me entiendes más o menos cómo es? ¿Queda aclarado? ¿Sí? Nada, que oyendo hablar de la astrología y de las parejas, yo me acuerdo cuando estuve en Sri Lanka, que fue el año pasado, el muchacho que teníamos que nos acompañaba nos habló de muchas cosas y entre otras cosas que nos dijo fue que él se estaba rigiendo por la astrología para casarse. Y que era una cosa que allí se hacía. Claro, ellos manejan, en Sri Lanka debe ser la astrología sideral, la astrología védica, que se rige por el grado, la estrella es Spica, que son 24 grados menos que los que hay en la astrología tropical, que es una astrología también muy potente, pero que la astrología tropical, los astrólogos védicos cometen el error de no prestarle tanta atención como le tendrían que prestar a la tropical. Sí, muy interesante la sideral. Al final resulta, después de haber tantas técnicas como hay hoy en día, resulta que todo al final, nuestra conexión de nuestro yo interior con nuestro yo superior, nos hace co-creadores, ¿no? Y entonces resulta que nosotros mismos, con nuestro propio pensamiento, podemos ir creando nuestro propio futuro. O sea que al final somos nosotros, digamos... Pero lo creamos cuando somos dueños, de poder hacerlo. Cuando primero sabemos que es así, claro, creemos en ello y a partir de ahí realmente cada ser humano tiene esa capacidad, ¿no? Así es, totalmente, pero que hay que hacer un trabajo interno. Claro, me prefiero que al final es tan simple como eso. Sí, así es. Simple y complejo. Y complejo. Pero te quiero decir que todo se une al final ahí, ¿no? Que somos nosotros mismos los que realmente podemos avanzar en lo que queramos, ¿no? Es así, totalmente. Nosotros... pensamiento negativo, hablamos de la ley de Murphy, ¿no? Pero al fin y al cabo somos nosotros los que creamos los momentos con nuestros pensamientos, ¿no? Negativos o positivos, ¿no? Un libro que yo recomiendo mucho es Los Cuatro Acuerdos, para que tomen nota. Sí, Sabiduría Tolteca. Entonces hay uno de los acuerdos que es sé impecable con la palabra. Y entonces justamente en eso consiste, ser impecable con la palabra pensada, ten cuidado con lo que deseas, escrita y hablada. Se te puede dar. Claro, entonces uno está permanentemente auto boicoteándose en muchos casos. Y aparte que nosotros, al ser un campo energético, todo nos influencia. Entonces, si creamos un sentimiento, por decir algo, un sentimiento de culpa, eso va a tener una influencia en nuestro campo energético. Entonces, todo es como que hay que ser conscientes las 24 horas, en realidad. Cuando uno está en estado meditativo o bajo los efectos de enteógenos, de plantas sagradas, es como que te das cuenta de todo el teatro que tienes montado. Claro. ¿No? Una cosa es lo que pensamos de cara hacia los demás, y otra cosa es lo que nosotros nos creemos de lo que hemos contado.
Claro, entonces... Que es el mensaje que mandamos, ¿no? El mensaje equivocado, ¿no? Claro. Entonces, cuando uno está en meditación, está vibrando desde esos planos más altos que comentaba antes, ¿no? Desde el cuerpo causal o alma, desde el cuerpo espiritual, y si alguno puede llegar más alto, mejor todavía, porque ahí es cuando ves, cuando el observador se convierte en el observado, ¿no? Cuando no hay una diferencia, sino que ves que todo lo que es la mente, te empezás a desidentificar con tu mente, ¿no? Porque tu mente está todo el tiempo ahí diciendo, ah, no, por esto, por lo otro, y te va creando la mente miente, ¿no? Te va creando todo un teatro, que en realidad el teatro no es tal, sino que es más simplificado. Pero la mente está ahí para el mono parlanchín, que le dicen, ¿no? Está ahí para hablar. Hasta que uno no se da cuenta, no se desidentifica de esa mente, es complicado. Entonces, Gurdjieff hablaba de esto, ¿no? Entonces decía, porque está por un lado la mente reptiliana que te dice, no, tienes que hacer esto por tal motivo. Por otro lado está la mente emocional que te dice, ah, no, tienes que hacer esto por tal otro motivo. Después está la racional que te dice, no, esto. Entonces, ¿quién tiene razón? Todo ese ruido está generado ahí. Entonces uno tiene que aquietarse como para poder ver más claramente todas esas situaciones y toda esa neurosis que hay. En general la sociedad está neurótica. Hay muy poca gente que no sea neurótico. O sea, todos en un grado tenemos una cierta neurosis. Sin que sea un decreto. La inteligencia del corazón no es más importante. Porque Esa frase suena sí, claro, suena por un lado, yo te la interpreto positivamente, pero otros que te escuchen van a decir, un mensaje New Age, ¿no? De la New Age, el corazón, esto. Pero que sí, por eso es muy importante, la inteligencia del corazón vendría a ser estar conectado desde lo espiritual. Y entonces saber por qué motivo pasa tal o cual cosa, por qué motivo hay veces que uno se arraiga a tal o cual situación o a tal o cual persona y no es como que quiere retenerla en la vida de uno, y en realidad cuando te das cuenta que en realidad no hay que retener nada, que todos somos libres de hacer y que cada uno tiene que estar donde quiera estar, entonces cuando soltás es cuando tenés la capacidad de recibir lo que tiene el universo, el siguiente aprendizaje para ti. Y entonces hay que confiar más. Es que yo he leído conozco la antroposofía y ahí se dice... Por antroposofía, sí, Rudolf Steiner. Y una cosa que dice que me parece muy interesante es que el corazón está formado por la sangre, que no es una bomba, como se dice en la medicina oficial. Puede hacer función de bomba, pero el corazón no es ninguna bomba. Y quien forma el corazón es la sangre. Sí, en realidad toda la materia está vacía. Partiendo de ahí podemos decir lo que queramos, porque la física cuántica ya descubrió que la materia está vacía, que no hay materia, no existe tal materia. En realidad el átomo de Newton, que otra cosa que hay que tener en cuenta, Newton él cuando empezaron a publicar sus trabajos, dijo, soy un metafísico con un 98%, dicen que tenía de trabajo metafísico y solo un 2% de trabajo de física. Le publicaron obviamente el trabajo de física. Y entonces el átomo de Newton lo que dice es que está el átomo y todo el movimiento que tiene el átomo, ¿no? Que es la materia, lo que produce la materia. Y la física cuántica descubrió que en vez de ser materia, es como que hay un centro energético y luego hay nano, ¿cómo se podría decir? Nano torbellinos, ¿no? Mini nanos. Bueno, nano es 10 a la menos 9, no sé si es 10 a la menos 9 o es menos todavía, ¿no? Entonces la materia está vacía, estamos vacíos
en un 99,99999, creo que son como 7 nueves, que estamos vacíos. Pero aparte ya no se puede explicar nada sin que intervenga la mente y la conciencia. Claro, entonces es eso, un poco cómo trabaja toda esta situación, todo, cómo se está desarrollando el mundo a través de estas nuevas terapias, a través de darse cuenta que en realidad no hay una separación entre ciencia y espíritu. Lo que nos hicieron creer es eso, que la ciencia y el espíritu está separado, pero no es así. Me pasa que los científicos, si no lo palpan, y entonces, ¿qué pasa? ¿Que ahora qué van a palpar? A eso vamos. Bueno, ¿alguna pregunta más? Porque me parece que nos estamos yendo del horario mucho. Sí. Aquí no hay ninguna dirección tuya, por si se quiere Sí. contigo o algo. Sí, voy a poner aquí. Igual les comento. Voy a estar un tiempito off. ¿Esto qué quiero decir? Voy a estar... la semana que viene me voy a hacer el Camino de Santiago para despedirme por lo alto de esta patria querida. Y luego el 13 de agosto viajo a Argentina, a Buenos Aires. Y el 25 estaré viajando para Manaos. Hace 3 años estuve en la selva allí. Ah. Y entonces, y luego me iré un poco más profundo todavía. De Manaos voy a estar en Embira, que es en el corazón amazónico, ahí con toda la naturaleza. Mi página web, de momento, es www.fisicaconsciente.com. Ahí está toda la información, mi teléfono, mi Skype, Facebook. ¿Cómo? Sí, 654 374182. ¿Qué más? Digo que de momento, porque estoy trabajando sobre otra web que va a ser lucianodamario.com, pero de momento es esta la que hay. ¿Ok?